Por tanto, dice este versículo, acordaos de que en otro tiempo los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. Amados, tenemos que recordar que durante la época helénica y después grecolatina, ya con el Imperio Romano, la cultura se centraba en la filosofía y en la religión. Por supuesto, el Imperio Romano había avanzado a manos de sus militares hacia un expansionismo bastante grande, pero la cultura helénica y romana eran la amalgama que sujetaba todas las partes del Imperio Romano. Por supuesto que los judíos no querían ni pretendían querer dejar que esta influencia cultural impregnara sus vidas. Así como cuando alguien se quiere guardar, los judíos lo que hicieron fue tratar de concentrarse, los más radicales, los más fuertes, los más firmes respecto a la fe judía, todos buscaban concentrarse en Jerusalén, como diciendo, aquí vamos a estar seguros de toda aquella influencia que ha estado permeando en todas las áreas de la vida de la sociedad y del Imperio Romano. Y es como una especie de cierren las puertas, ¿no? No queremos que la influencia llegue a nuestras vidas. Sin embargo, muchos de los judíos sí admiraban la manera en la cual el estilo de vida que se veía entre la cultura greco-latina. Greco es de Grecia, latino es romano, ¿sí? Y entonces todo esto golpeaba continuamente y eso provocó que se concentrara mucho más digamos, la religión se hiciera más férrea en el corazón, se arraigara más porque no querían que las influencias externas afectaran su fe, afectaran su vida. Por lo tanto, cuando llega el Evangelio, fue un problema tratar de entender que Dios estaba mirando a los gentiles para salvación. Era un problema para los judíos tratar de comprender que Dios estaba abriendo su evangelio no solo a ellos, sino a toda carne. Y esto generó un problema porque a ellos la identidad que les dieron desde que crecieron fue: tú eres hijo de Dios, tú eres una persona perteneciente al pacto, a las promesas, a los profetas, de tal manera que tú no puedes estar a la par que el gentil. El gentil es politeísta, el gentil es bien fiestero, el gentil es de lo peor. Tú eres alguien apartado. No, tú no puedes ceder ante estas influencias. Y entonces la identidad de cada pueblo se volvió muy importante. Por esta razón, tú puedes darte cuenta que los samaritanos se vestían de cierta manera. Querían identificarse, querían decirle al mundo: nosotros somos de Samaria, somos donde estuvo el arca del pacto un tiempo. Y los judíos se vestían de una manera, y la Decápolis, que eran 10 ciudades que estaban hacia el oriente de Jerusalén, se vestían de distintas maneras. En otras palabras, los pueblos comenzaron a buscar identidad. ¿De qué manera podemos separarnos de tal grupo o de aquella etnia o de aquella nación? Porque la influencia era muy intensa, muy fuerte. Hoy en día está pasando lo mismo. Los grupos de creyentes buscan identidad, buscan identificarse con cierto grupo de doctrinas, con cierta manera de ser, con ciertos nombres, con ciertas denominaciones. Tratan de buscar identidad que pueda separarlos del resto de las personas que se dicen cristianas, ¿sí? Al igual que en aquella época, en el cristianismo actualmente, las personas, los grupos particularmente, buscan identidad, buscan que los identifiquen por tales grupos de personas que se visten de tal modo. Y entonces buscan que los overoles aparezcan en su forma de vida,
el que aparezca tal o cual cosa, aquella otro tipo de ropa, esta forma de creer, aquella nombre con estas denominaciones y estas características, etc. Es decir, buscan identidad. Al igual que los judíos, los samaritanos, los griegos, los romanos, a pesar de estar en un imperio, buscaban cosas con las cuales identificarse, con las cuales sentirse identificados. El pueblo de los judíos tenía un pacto con Dios que no lo tenía ninguna otra tribu, lengua o nación: la circuncisión. Este era un pacto que ninguna otra cultura se atrevía a realizar.